Hola, muy buenas. Bueno, continuamos estas charlas del mes de marzo y bueno, me hace muchísima ilusión tener por fin aquí en mi canal a Lorena Solari desde Perú, abogada, experta en derecho, para mí una referencia, ha escrito ensayos en los siete reinos y bueno, tenía muchísimas ganas de traerte aquí a mi canal y también otra vez a los siete reinos. Lorena, bienvenida a mi canal, es un placer enorme hablar contigo. No, gracias a ti por invitarme. De verdad que yo te sigo desde hace muchísimo tiempo. Comento los videos, estoy muy al tanto de todo, he escuchado los podcasts también en los que has estado. Y nada, me sorprende ahora ser yo la que está conversando aquí, la que va a leer eventualmente los comentarios. Muchas Joder, gracias, pues de verdad. no, gracias a ti. Además, o sea, yo sé que Lorena sabía mucho de derecho, mucho de leyes desde hace bastante tiempo. Yo en su día le propuse escribir un ensayo para los terrenos sobre temas de derecho y dijo, ella es abogada, digo, me dijo, tengo poco tiempo, pero bueno, pero sí que publicó un ensayo en los terrenos, que enlace aquí en la descripción sobre el precio de incumplir leyes en los terrenos, que me gustó un montón. ¿Cómo se te ocurrió escribir ese ensayo? ¿Cómo, o cuáles fueron tus ideas para ese ensayo? Que de verdad me parecen de los mejores que se han publicado honestamente en la página, porque Ay, qué es muy bueno. difícil hablar de derecho y también del mundo de Poniente. Sí, bueno, sí, de hecho es algo muy complicado porque es otro sistema, ¿no? Es otro sistema completamente distinto en el que quien gobierna siempre es el rey. En el Mm, sistema en el que nosotros vivimos hoy, lo que rige para todos es la ley, ¿no? Independientemente de quién seas, si eres un noble, si no eres un noble, hoy en día la ley se debería aplicar, debería en la mayoría de circunstancias. Eh, en cambio, en Poniente no es así. La voluntad del rey o de el señor de la casa o del territorio en el que se encuentre es la que gobierna. Entonces sí es a veces complejo, pero de todas maneras sí Poniente tiene un sistema ordenado de leyes, más ordenado desde que Yajaeris valga la redundancia, lo ordenó con un solo cuerpo normativo, eh, en el que todos deberían al menos cumplir, ¿no? Y, por ejemplo, tienes los votos de los miembros de la Guardia de la Noche, los votos de los miembros de la Guardia del Rey, ¿cuál era el nombre? la burla real, sí. Guardia Real. Tienes sistemas que todos deberían cumplir y lo mismo que sucede en el mundo de hoy. Las personas elegimos cuándo cumplimos y cuándo no cumplimos. Cuando la ley me parece injusta a mí, no la cumplo, pero cuando la ley sí me parece justa, exijo al resto, ¿no? Es esa doble moral que hasta el Eso día de hoy pasa en el mundo existe. real también, ¿eh? Por Exactamente. supuesto, por supuesto. Entonces es ahí que yo dije, bueno, así como yo veo esta problemática hoy con la gente que me rodea, incluso yo misma a veces puedo incurrir en ese error, la veo reflejada en la obra de Marta. Y me pareció un tema muy interesante para poder compartir. Es ahí donde surgió la idea. No, la verdad es que da gusto leer a Lorena, la verdad. Se nota que vosotros que entendéis de leyes tenéis que redactar mucho, estáis acostumbrados mucho a escribir textos, además que tiene que entenderlo una tercera persona. Y bueno, yo estaba hablando con Lorena, bueno, como es el mes de marzo, aquí en mi canal, en los terrenos, bueno, nosotros yo ya un lustro publicando contenido por el mes de marzo. Estamos grabando cuando todavía en Perú es 8 de marzo, en Madrid ya es 9, pero bueno, es el Día Internacional de la Mujer. Y yo le dije a Lorena, a ver, yo te quiero traer a mi canal porque, bueno, te llevo siendo desde hace tiempo, escribes muy bien, eres mi referencia en español sobre leyes y Poniente, con la amiga Juliana, que también hablaremos otro día. Os quiero juntar un día, Juliana, y a ti, la verdad. Ya lo tengo eso apetite. Para el año que viene o igual antes os traigo aquí a las dos. Totalmente Pero dispuesta. sí, 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 sí. Tiene que ser muy divertido juntaros a las dos, pero bueno. Desde Colombia y desde Perú, cada una desde un sitio. Pero, y le dije, Lorena, hablamos del tema que tú quieras. Y me dijiste tres temas. Cuéntame los temas que has pensado y por qué al final elegiste este. Sí, el primer tema que consideré fue el tema de Yajaires y Alizán. Primero porque estamos 8 de marzo y Alizán me parece un personaje magnífico, me parece un cerebro de las políticas públicas. Y Yajaires también porque la escuchaba, ¿no? Escuchaba a sus consejeros, que no es sencillo a veces tener la mente abierta. Y me parecía un personaje interesantísimo y sus políticas y reformas en la historia tienen muchísima trascendencia, pero también cometen un error en el tema de la sucesión y no dejar las cosas claras. Y es un tema que entre ellos también generó discordia, ¿no? Entiendo que Alizán estaba a favor de que las mujeres sí puedan ser herederas al trono y su Mm. esposo no, y eso también, esas discrepancias de opiniones me parecía interesante. Luego se me ocurrió el tema de
es como rey, es un personaje que a mí me encanta, a mí los cuentos me encantaron, me pareció poder ver la esencia de una persona porque desde la infancia conoce su personalidad, conoce su empatía y me parecía que podría entenderse razonablemente que fue un buen rey. No tenemos todavía literatura al respecto, pero se puede intuir que intentó hacer las cosas bien. Pero finalmente... Me parece un temazo porque además tenemos pistas sobre en el mundo de Hielo y Fuego, pero como no se ha publicado Fuego y Sangre 2, como no se ha publicado el 7º cuento de Anki-Egg, pues tenemos muchas dudas. O sea, me parece un tema súper chulo para el futuro, ¿eh? Yo me lo apunto, ¿eh? El de Egg me mola un montón, yo lo escucho. Sí. Y bueno, el tercer tema es el que estamos tocando, que al final me decidí porque los tres eran interesantes, pero creo que este es el tema en el que más tengo yo que aportar. Y es el tema de la madera que pueden tener algunos personajes como abogados, o fiscales, o jueces, incluso estrategas en Poniente. Y claro, es que a mí cuando me presentó el tema me pareció muy curioso, en plan, ostras. Es cierto que si analizas los personajes de Canción de Hielo y Fuego, hay algunos que, yo qué sé, Victorian Greyjoy, pues no te lo imaginas abogado porque, pues bueno, pues no parece una persona excesivamente inteligente, excesivamente culta, o incluso un Jaime Lannister, por ejemplo, ¿no? Pero sí que George Martin ha creado personajes que son bastante doctos, que son bastante leídos, que les gusta eso. No diré el derecho, porque no hay un abogado como tal en Poniente, pero sí que les gusta conocer las leyes, conocer las normativas, yo creo, conocer cómo aprovecharse de ello. Y ya digo, yo no he estudiado derecho, o sea, yo soy un total ignorante en este campo, pero me parecía muy interesante porque es que en Canción del Fuego, que tú lo has comentado, tenemos varios juicios y muy relevantes. En Juego de Tronos tenemos el juicio a Tyrion Lannister, en Tormenta de Espadas tenemos otro juicio a Tyrion Lannister. Al final, Jon Nieve no es condenado a muerte por un juicio, pero sí que le juzgan sus hermanos hasta cierto punto por sus acciones, aunque no sea un tribunal, sí que hay una serie de personas que se reúnen y que deciden que esta persona debe morir. No hay un juez, pero sí que es una toma, tú ahora me lo explicarás cómo es el término legal, ¿no? Pero hay una toma de decisiones consensuada en función a que alguien ha incumplido una normativa, y la consecuencia de incumplir esa normativa es matar a esa persona. Un poco justicia, un poco salvaje, pero bueno, también pasa. Y luego tuvimos, evidentemente, en la serie de Juego de Tronos, no pasa en Canción del Fuego, pero tenemos el famoso juicio al final a Tyrion Lannister, a Jon Nieve, que al final termina con Bran siendo rey de Poniente, una cosa muy extraña, pero que la ley, que el derecho, que los juicios son partes de Canción del Fuego. Todo el mundo dice, te reto a un combate, ¿no? Te reto a un duelo, ¿no? Es casi se ha convertido ya en un meme de Juego de Tronos, ¿no? También, ¿no? Un juicio por combate, ¿no? Al final los juicios, el derecho, aunque no lo parezca, son parte de esta saga. Entonces me parece muy chulo que tú quisieras eso, presentarnos qué personajes podían ser jueces o abogados o se movería muy bien este mundo legal en Poniente, ¿no? Sí, totalmente. No existe el sistema de justicia o el sistema de democracia que tenemos hoy en día, evidentemente, pero hay una especie de presunción de inocencia, ¿no? En la que no se mete de frente a la cárcel, o no se le manda de frente a la guardia de la noche, o no se le aplica la pena de muerte, que es algo que entiendo que es legal en Poniente. Entonces no se hace frente, sino hay un camino, y ese camino es el juicio. Y en ese juicio hay cierto derecho a la defensa, en el que la parte a la que se le imputa un cargo tiene la posibilidad de expresarse, de manifestar por qué es inocente de ese cargo, y si ve que la situación no es la más conveniente para sus intereses, tiene un recurso más, que es acudir al juicio por combate, que es algo que entiendo que sucedió en la Edad Media. Hay una película muy interesante que es El último duelo sobre ese muy tema. buena esa película, me gustó mucho. Con las tres versiones de la historia, sí. La recomiendo muchísimo y si les gustan las batallas también hay... No, pero Jodie Comer hace un papel brutal, ¿eh? Pero bueno, otro tema. Pero es Sí. una actuación de Oscar, o sea, está fantástica. Jodie. Sí, no, es fantástica, la recomiendo, de verdad. Y estabas en hechos reales, ¿no, Lorena? Tú que la habrás estudiado por derecho, es una historia real, ¿no? Ese juicio. Me puse a investigar así hasta las 2 de la mañana en la computadora y fue lo que pasó. Y sí, parece que la película ha sido inspirada en las notas del abogado de una de las partes, así que de verdad que la recomiendo.
Y bueno, entonces hay muchos elementos del sistema jurídico medieval que Martin ha tomado y ha aplicado. Entiendo que los maestres no son abogados, pero sí tienen que tener cierto conocimiento del sistema y de la ley. Entonces, serían lo más cercano a alguien con formación jurídica que hay en Poniente. Pero más allá de estrategias políticas que sospechamos que tienen, ¿no?, para formar alianzas, no los hemos visto aplicar la ley concretamente, ¿no? Por ahí que creo que los Claro, es maestros... curioso que en estos juicios Tyrion Lannister, por ejemplo, que es el objeto de juicio, no decide llamar a un maestre, o sea, no decide que un maestre le represente como si fuera su abogado, ni tampoco Tywin Lannister acude, bueno, sí, por ejemplo, Pycelle declara en el juicio por combate de Tyrion, pero como un testigo más, no es un argumento de autoridad, como un experto en derecho, sencillamente da el testimonio de que Tyrion está interesado en los venenos, etcétera, pero no se considera que el maestre sea como un experto absoluto para tema de juicios. No representan, no patrocinan a alguien, pero en teoría es a quien los señores tienen que acudir para hacerle alguna consulta sobre puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no puedo hacer esto. Entonces, hay cierta formación, ¿no? Tenemos indicios de ello. Pero sí creo que hay algunos personajes que conocen la ley, saben aplicarla y también saben algo que los abogados hacemos y a veces a las personas se les olvida: negociar y cerrar contratos. Ojo. Creo que hay un personaje que ya te debes imaginar cuál, que para mí sería una espectacular abogada transaccional. Bueno, ahora tengo la cabeza dos, así que me dejas con la duda. Cuéntame. Bueno, siendo 8 de marzo, creo que deberíamos empezar a hablar de Catelyn Tully. ¡Ostras! Pues no pensaba en ella, ¿eh? No pensaba en ella, ¿eh? A mí me parece que tiene una rapidez para actuar, por ejemplo, en la situación esta en la que se encuentra con Tyrion en la posada y dice: ¿qué remedios legales tengo? Puedo capturarlo y tengo ciertos recursos que puedo utilizar, ¿no? El recurso de la fuerza, cuando llama a los vasallos de su padre. Me parece que son: tú estás jurídicamente obligado a obedecer a mi padre y yo soy Catelyn Tully, ¿no? Muy bien. Entonces lo apresa, hace todo legalmente y busca a un... O sea, ella no es la que va a escuchar las pruebas y va a emitir la sentencia, sino busca a su hermana. Claro, ella no va a juzgar, ella va a presentar a Tyrion ante un tribunal. Tal cual. Y hace una muy buena jugada, que es inducirle a error, decirle que lo va a llevar a Invernalia para que... Es una muy buena jugada. Esa rapidez mental a mí... A ver, la cosa que eso en un juicio podrían argumentar que es jugar sucio o manipular o algo así igual, ¿no? Pero bueno. Sí, pero nuevamente el sistema de Poniente no es el sistema del 2023. Sí. Pero bueno, lo que hace es llevarlo y escucharle. Y cuando Tyrion ve que no tiene otro recurso, es que solicita un juicio por combate, ¿no? Y además es muy buena negociante. Las negociaciones que hace con Walder Frey, las técnicas de negociación que tiene con Renly cuando va a visitarlo, las propuestas que le realiza, sabe cuándo debe ceder, ¿no? Porque algo que es muy importante es saber hacer concesiones. Tú no siempre puedes quedarte con toda la porción del pastel, a veces hay que repartirlo para poder comer. Claro, yo entiendo que vosotros abogados, es decir, yo tengo un plan de máximos, pero al final me puedo quedar un poco más abajo para satisfacer a mi cliente, claro. Por supuesto, siempre escuchando al cliente, ¿no? Y en este caso ella tenía ciertos parámetros de error, pero ella realiza propuestas, lamentablemente no todo sale bien, y lo que también me parece muy interesante es su negociación con Jaime Lannister, porque muchas personas yo sé que califican esto como un error, y lo entiendo, pero al final Jaime intenta cumplir con lo que le prometió. Y eso es algo muy importante, porque cualquier otro personaje puede decirle: sí, yo me encargo de regresar a tus hijas. Pero Catelyn lo convenció, lo hizo tomar un juramento y supo leer a su contraparte y supo darse cuenta que su contraparte iba a cumplir lo que ella le iba a solicitar. Y Jaime, dentro de todo, trató con Brienne de regresar a sus hijas al norte. Y eso a mí me parece que como negociante, como una persona que podría cerrar un trato, es una de las mejores en Poniente.
Muy bien visto. Fíjate que cuando me estás pensando en un personaje, estaba pensando Meñique o Tyrion, por ejemplo, que son muy candidatos, pero es cierto que, joder, es que Catelyn es muy buena, ¿eh? Y como decimos siempre, o sea, al final la boda roja, ella no tiene la culpa de lo que pasa, ella está al final pagando los platos rotos, pero de hecho ella había negociado con Walder Frey un trato de, oye, que se case con Edmure, privilegio, Arya también está comprometida técnicamente con una de las hijas, también con uno de los hijos de Walder Frey, es decir, ella, lo que es la parte de negociación pura, parece muy, muy buena. Es excelente, es excelente. Sí, de hecho, claramente Meñique tiene un problema de principios, ¿no? Pero en cuanto a habilidades, en cuanto a fuentes de información, que es un tema clave, es espectacular. Recuerdo que me parece que es en Festín, en el que hace una jugada legal, en el que le otorga títulos a los señores del Valle, pero él los firma, ¿no? Entonces Meñique entiende el poder de su firma, entiende en ese momento, y Sansa lo descubre, ¿no? Sansa se da cuenta de la jugada. Meñique es una persona que conoce el sistema normativo, aplica adecuadamente la ley y también tiene el talento de pasar desapercibido, ¿no? A veces eso es muy importante, que la gente no sepa leerte y no se te adelante. Claro, es que iba a decir que en Poniente se supone que sí que hay no sé cómo denominarlo, en España sería igual el presidente del Tribunal Constitucional o podría ser comparable al ministro de Justicia, que es el consejero de edictos. O sea, en el Consejo Privado de Poniente hay una persona que se supone que es como el máximo responsable de leyes. Pero claro, por ejemplo, pensamos que en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, cuando empieza la saga, el consejero de edictos es Renly Baratheon, que tiene muchas virtudes, pero no parece un experto en derecho. Luego, pues es que Van Lannister, que igual no lo podemos creer, pero acaba siendo Orton Merryweather, que es es un fantoche que está ahí haciendo nada. Daemon Targaryen lo hemos visto en la Casa del Dragón, que fue consejero de edictos, y es un tipo que no sabía de derecho ni de ley. Es decir, o sea, que supone que la figura de Poniente, que tenía que ser como el juez último, tampoco es que sea aquí una persona muy leída, sino parece más casi un cargo de relleno, ¿no? En plan, bueno, el que no sé qué hacer con él, le pongo de consejero de dictos, pero no hay esa figura que digas, jo, esta persona es el que más sabe de leyes de Poniente. No hay nadie así. Sí, en teoría, el consejero de dictos es el que emite las leyes que se van a aplicar a todos, ¿no? Sería una especie de parlamento, de congreso, que va emitiendo las normas, pero no son discutidas, entiendo, que simplemente se discuten a nivel micro, en un consejo muy reducido, y al final es una persona la que tiene la decisión, ¿no? Que es el consejero de dictos, porque al menos Robert ni siquiera debe haber mirado lo que se escribía. No le imagino revisando la letra pequeña de la normativa, ¿no? Voy a decir esto, ok, firmo. Así sí, no, pero claro, Meñique tiene acceso a eso, ¿no? Él sabe qué norma puede salir mañana y se adelanta a ver si la cumple antes o la incumple. Claro, eso sería información privilegiada, eso tampoco es muy legal en el mundo real, ¿no? Sí. Y también entiendo que hay indicios de que Meñique era una persona corrupta cuando ejerció su cargo, ¿no? Entonces, no, muy santos sabemos que no. Claro, es que o sea, no lo hemos visto en Canción de Hielo y Fuego, pero ese duelo intelectual entre Meñique y Catelyn, además porque evidentemente Meñique está enamorado de Catelyn, hubiera sido muy interesante porque, o sea, yo creo que, yo lo comenté alguna vez en algún vídeo, en algún podcast, ahí Meñique me parece de las personas más inteligentes de Canción de Hielo y Fuego, creo que Meñique es el mejor jugador del Juego de Tronos, el que más ha ganado en el transcurso de 5 libros, pero la horma de su zapato es Catelyn. Lo va a ser Sansa Stark, entendemos, pero yo estoy seguro que si alguien pudiera derrotar dialécticamente a Meñique sería Catelyn. Por la parte de que Meñique está enamorado de él, porque, pues, por su juventud, etcétera, pero también porque tú has dicho que es que igual Catelyn puede ser más rápida de pensamiento incluso que el propio Meñique para este tipo de decisiones. O sea, me refiero que un juicio, el abogado es Meñique y el abogado defensor es Meñique y la fiscal es Catelyn o al revés, yo creo que Catelyn ganaría, ¿eh? Es que Catelyn tiene a veces nos olvidamos, a mí un personaje que me interesa mucho, hay personajes de los que no sé mucho, pero me gustaría saber, por ejemplo, Joanna Lannister, Hoster Tully es uno de esos personajes. Y nos olvidamos que Hoster Tully crió a Catelyn pensando que ella iba a ser la señora de las tierras de los ríos, hasta que tuvieron a
a Edmund A Edmund. y la madre falleció. Entonces nos olvidamos que Catherine ha tenido una formación para ser líder, para hacer Mm, política, para actuar rápido, para tomar decisiones, para mm, escuchar, para aconsejar. mm, A veces nos olvidamos de eso y eso creo que marca mucho el personaje y a mí me gustaría que ella hubiese recordado cosas de su infancia, me gustaría haber conocido más esa parte formativa, ¿no? mm, Y bueno, Meñique de todas maneras también ha tenido que absorber Foster Tally porque ha mm, vivido con ellos. mm. ¿Tú ves también que Meñique podría haber sido un gran abogado? O sea, a mí me suena, pero como abogado en plan como de los, o sea, de los que defiende a los malos, ¿no? O sea, no Sí, sé por qué me da esa pinta, ¿no? muy corrupto, que juega juegos sucios, ¿no? Que quema el cadáver para que no hayan pruebas de la causa de Un la poco muerte. a los Saul Goodman, ¿no? ¿Has visto Better Call Saul? No la he terminado, pero sí la he Ah. visto. A ver, las últimas temporadas no son tan de abogados como las primeras, pero ese tipo de abogado que es capaz de hacer cualquier cosa por ganar un juicio, Saul Goodman tiene ciertas normas, ¿eh? O sea, no está del todo corrupto y tiene bastante moral y principios, ¿no? Es una de las gracias del personaje. Pero que eso, que es capaz de defender a un narcotraficante y gana el juicio por algún tipo de rescoldo legal. O sea, yo no veo a Meñique exactamente igual, ¿eh? Sí, y hay un personaje que también creo que tiene algo de eso, que es Lord Manderley en el norte, Oh. que también veo que tiene este tipo de estrategias más micro, pero tiene todo controlado, conoce muchísima información y este tema que hace con ser, me parece que él es el que se encarga de hacer una nueva moneda para el El norte. choque de Ries, efectivamente, le propone al rey Rob hacer una nueva moneda, que claro, él sería quien haría la nueva moneda. Si tú controlas una nueva moneda, puedes controlar el flujo del dinero, puedes manipular los precios para crear inflación. O sea, es que es muy listo Wyman Manderley, ¿eh? Sí, lo que hace con Davos también de hacer creer que Davos ha muerto, pero no ha muerto, entonces tiene una ficha que solamente él puede jugar y lo compromete en un trato a buscar a Rickon y lo Mm, lee, sabe darse cuenta que esta sí. persona es fiel a Stannis. Mm, Esta persona me va a aceptar el trato y lo va a cumplir. Entonces yo ahí en Lord Manderley veo también estas capacidades de leer a tu contraparte, de negociar, de cerrar el trato, de mm, conocer la ley con este tema de las monedas y de aplicarla a tu favor. Veo mm. algo parecido a Meñique. De hecho, también me gustaría mucho saber qué es lo que va a pasar con Lord Manderley en el futuro. A ver, yo creo que Lord Manderley va a morir en Vientos de Invierno, pero creo que, como puedo decir así, él va a haber cumplido su venganza. Es decir, va a ver que alguno de los Bolton cae de camino a quien culpa de la boda roja, a quien culpa del secuestro de su hijo. Pero, o sea, yo creo que él va a morir, pero como satisfecho, en plan, mira, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, voy a hacer que estos miserables paguen por sus crímenes y aquí paz y después gloria. Pero bueno, y luego también preparando el vídeo me comentaste dos personajes que les veo muy, muy, muy de leyes, que son Stannis y Tyrion. Y a los dos les veo que Sí. también podían haber sido buenos abogados y fiscales, ¿no? Stannis es Sí. un perfecto ejecutor de la ley, ¿no? Mm. O sea, Ejecutor, pero Stannis igual no abogado, o sea, no es lo mismo. no, yo creo que, no sé si ubicas estos funcionarios públicos que se encargan de cobrar las multas, las deudas que tiene el Estado, y Sí. no paran hasta que la paguen. Yo pongo ahí a Stannis y el jefe de todos ellos, porque creo que de verdad que hay pocos personajes más eficientes. Yo Sí. tengo un objetivo y lo voy a cumplir, y de verdad que Stannis en ese sentido es muy bueno. Y Es cierto que Stannis es bastante leído, o sea, él ha leído, él habla de la historia de Poniente, él habla del libro, o sea, es más culto que la mayoría de nobles, que hay nobles que incluso son analfabetos, que no. Bueno, su tatarabuelo, lo vimos en la Casa del Dragón, en House of the Dragon, Oris Baratheon, no, Horus Orbun Baratheon trae al maestre para que le lea el edicto que le ha traído Rhaenyra porque él no sabe leer. Eh, o sea, hay nobles de Poniente que no saben leer, hay nobles de Poniente que no son cultos. Stannis sabe leer, o sea, Stannis es instruido. Yo creo que eso también te da, o sea, te marca un poco la diferencia respecto a otros. No me imagino, o sea, yo creo que la mayoría saben leer, pero igual para eso tienen un maestre, ¿no? Para que les haga el trabajo sucio. Stannis no le pide al maestre que le lea un texto porque lo entiende. Yo creo que, o sea, ese factor de culto, por decirlo así, también evidentemente te da una formación, hombre, no de derecho, no legislativa, pero sí al menos un factor que otros no tienen igual. sí, yo creo que Stannis es uno de los pocos personajes que tiene una base ética o de principios que de repente yo no comparto, pero bajo su propia lógica
tiene una base sobre la cual actúa, ¿no? Que es, tengo que cumplir la ley porque es la ley, ¿no? Y mi objetivo último es la ley. Y eso a veces no está tan bien, ¿no? Porque a veces cumplir simplemente la ley sin ser pragmático, sin pensar en las consecuencias reales, puede llevar a situaciones injustas. O sea, el sistema de leyes puede tener defectos. Hay leyes que a veces se aplican en ciertas circunstancias, pero la finalidad de la persona que emitió esa ley era otra. Por ejemplo, ¿no? Ned Stark incumple algunas leyes y vale la pena. Cuando, por ejemplo, miente y dice que Jon es su hijo, está incumpliendo una ley. Sí. Está mintiéndole a su rey, a su... Y a su mujer también. Bueno, a su mujer más o menos, sí. No, sí, le miente a su mujer, de todas. De eso no hay duda. Pero con un fin mayor. Entonces, estás incumpliendo la ley, pero es una situación en la que estás salvando una vida, estás impidiendo que maten a un niño que no ha hecho nada malo. Y entiendo que en el caso de su esposa es salvarle la vida a su esposa, porque si su esposa es cómplice del ocultamiento, del origen de Jon Snow, también puede sufrir consecuencias. Entonces, esa virtud que tiene Ned de decir, en esta situación, si yo incumplo la ley, estoy haciendo bien, esa reflexión no la tiene Stannis, ¿no? Sería un muy buen ejecutor de la ley que ya claro, existe, es que, o sea, se supone que, claro, es decir, se supone que la ley, o sea, no tiene que ser, o sea, tiene que ser justa, pero tiene que proteger al débil. Es decir, o sea, tratar a todos por igual es injusto, porque hay gente, porque la gente no está en igualdad de condiciones. Por eso, por ejemplo, en temas fiscales, pues paga más impuestos el que tiene más dinero que el que menos. Porque no es igual pagar un 10% a quien gana miles de euros es el peso en Perú, ¿no? Sol, se llama El sol, soles. perdón. No es igual que gana miles de soles que al que gana cientos de soles. Sí, es un 10% para todos, pero a uno le afecta mucho más perder un 10% que a otro. Entonces, Sí, algo, la justicia tiene que ser, o sea, tratar a todos por igual no es justo, porque hay una inequidad, tiene que haber una solidaridad. Entonces, o sea, este es el típico que trataría a todos por igual y eso es injusto. No se puede juzgar a todos de la misma manera. sí, y algo que a veces nos olvidamos es que, bueno, al menos me parece que en España no es así, es un poco distinto, pero sí hay una forma de, no me quiero poner muy técnica, ¿no? Pero es control de la ley. Entonces, situaciones en las que los jueces analizan caso por caso cómo se está aplicando la ley y si dicen esto no es justo, no la aplican por un bien mayor que es la Constitución. Entonces, Stalin no es capaz de decir, en este caso no voy a aplicar la ley, no la voy a aplicar por un bien mayor, no tiene esa habilidad, pero es innegable que conoce el sistema, es innegable que sabe escuchar, a Davos le escucha bastante, es algo inusual, y como abogados tenemos que escuchar para nutrirnos de información y tomar una decisión adecuada, sabe esperar, eso es muy importante, no actúa inmediatamente, sino tiene paciencia. Esto que está pasando en el norte, donde estamos actualmente, es producto de un plan a largo plazo, que espero que le salga bien. Entonces sí le veo muchas habilidades a Stannis, de verdad que sí. Y luego me hablas también de Tyrion. Yo es que cuando dijiste abogados en Point, yo pensé Tyrion. En plan, este chico es muy listo, es muy ágil de lengua, es capaz de salir de cualquier circunstancia y le hemos visto ya en 2 juicios. O sea, que está cómodo en ese mundo. Es cierto que al final, por decirlo así, como que recurre al juicio por combate, que claro, que en el mundo real no puedes hacer eso. En el mundo real o ganas el juicio o lo pierdes, pero no puedes decir, pues que se pegue un tipo por mí y así se solucionará este tuerto. No, eso en el mundo real, por fortuna, yo creo, no se arreglan así los juicios normales. Ya no. Sí, o sea, creo que todo el mundo piensa en Tyrion, ¿no? Cuando piensa un buen abogado, un buen político, un buen estratega, un buen orador, Tyrion indudablemente no. Tiene muy buen manejo de la retórica, que es una habilidad importante, poder expresarte, poder persuadir, captar la atención, lo que hace también con Lisa en un momento del juicio que es, si mal no recuerdo, llamar a un campeón. Sí. Y Lisa le dice, no, que el juicio se va a celebrar hoy día. Y dice, voy a decirle a todo el mundo que no me estás dejando ejercer mi derecho a la defensa. Entonces, sabe que tiene, no sé si se llaman derechos, pero
prerrogativas Mm, y que Lisa puede sufrir consecuencias negativas de no dejar de hacer esas prerrogativas. mm. Entonces, sabe qué recursos tiene a su favor y dice, esta carta la juego hoy día, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser muy, muy buen consejero de Daenerys en el futuro. Creo que la puede llevar a grandes cosas, también a malas cosas, no lo sé, pero ya veremos. El Tyrion me parece muy interesante, tú lo has dicho. Es una persona que tiene estudios, que ha leído muchísimo. Lo que tú has comentado que me parece clave, ese don de la palabra, ese don de gente, ese capaz de llamar la atención, que eso es fundamental. Vamos, yo ni soy abogado, ni voy a serlo nunca, ni espero estar en un juicio en mi vida, la verdad, ¿no? Pero ese hecho de que logra ante un tribunal que, claro, en Poniente es un poco, o sea, yo creo que George Martin es estadounidense y se basa siempre en la cultura del tribunal, ¿no? En España, por ejemplo, no sé, en Perú, en España no hay un jurado popular casi nunca, ¿no? Solo hay un jurado popular en casos muy extremos. Un juicio normal está el juez y ya está. Entiendo que en Perú tampoco hay jurados populares como en Estados Unidos, la típica película de abogados, ¿no? No es tan habitual, ¿no? Sí, no, acá tenemos, no tenemos derecho común, no tenemos derecho romano, canónico, parecido al derecho español. Sí. Entonces me refiero que en Estados Unidos, yo no tengo ni idea, pero funciona de otra manera. Tú ves siempre las películas que están. A mí hay una película que me encanta que es 12 hombres sin piedad, asumo que has Sí, visto. sí, sí. La Bueno, hemos visto en película. la universidad. Pues yo la vi en el colegio y no sé si es una película de abogados, pero es una película que a mí me fascinó. Además, me parece como película una obra maestra. Claro, ahí es eso, es el tribunal, o sea, es el jurado popular de un juicio. En Poniente se trabaja con esa figura y, claro, Tyrion es una persona que inmediatamente engancha al que fuera el jurado popular. Es cierto que en sus dos juicios no hay un jurado popular porque al final, claro, esto es Poniente. También te quería preguntar esto. Al final es todo muy subjetivo porque se supone que, o sea, si Tyrion no hubiera recurrido al juicio por combate, a Tyrion le juzga a Lisa Tully. Y Lisa está muy lejos de ser neutral. O sea, no es una jueza justa. O sea, si Tyrion Lannister no acude al juicio por combate, es que puede decir lo que quiera, que Lisa va a decir, me da igual. Tú mataste a Jon Arryn o tú mataste tiraste a Bran Stark, lo que sea, ala, a la puerta de la luna, te matamos. Y en el juicio luego de Tormenta de Espadas, en el juicio por la muerte de Joffrey, el juez técnicamente debería ser Tywin, ¿no? O sea, se supone que el juez es el rey de Poniente, que es Tommen no puede ejercer, delega entendemos en la regente es Cersei, pero se supone que delega en la mano del rey que es Tywin, entonces, o sea, se supone que Tywin puede decir o vives o mueres. Si no hubiera Tyrion recurrido al juicio por combate, se supone que, bueno, que hay especie de jurado en el cual pues puede llegar a formar parte Oberyn Martell, lo vimos un poco más en la serie. Asumimos que el hipotético consejero de edictos, que en ese momento además no hay nadie, o sea, técnicamente no hay un, o sea, en ese momento de la historia no hay un consejero de edictos, o sea, se supone que es Kevan, pero Kevan no dice nada, no hace nada, Kevan está ahí de monigote. Pero claro, o sea, me refiero que en Poniente hay un sentimiento que yo siento muy injusto, porque te juzga un tipo que está muy lejos de ser neutral, ¿no? Sí, no, creo que no existe un principio de imparcialidad, porque los nobles siempre, siempre van a tener algún tipo de alianza, ¿no? Siempre, es imposible, todos están casados con todos, todos tienen algún pacto político con todos, entonces si te juzga un noble y juzga a otro noble, o sea, no, yo no sé imaginemos que no hubiese, yo no sé qué casa de Poniente no tendría algún tipo de preferencia por los Lannisters o animosidad o muy pocos están lejos de ser neutrales. Pero lo que sí hay es la actuación de pruebas, ¿no? Se presenta evidencia para tratar de hacer la situación un poco más objetiva. En el caso del primer juicio, entiendo que Catherine explica todo el tema de la daga, tiene un móvil, cuenta una historia que suena coherente y dice la información que ella tiene a su disposición, que luego nos enteramos que es incorrecta, pero algún tipo de evidencia sólida, porque no tenemos pruebas de ADN en Poniente, pero algún tipo de evidencia presenta. Y bueno, en el caso del segundo juicio, Cersei creó evidencia donde no había y presentó el testimonio, que es una prueba que hasta hoy es muy importante en los procesos judiciales y presenta testimonio falso, ¿no?
Mm. Que en ese sentido, si bien Cersei no tiene mucha estrategia, tiene un problema de impulsividad muy grave, en mi opinión, pero tuvo la ¿Un problema de qué? idea Perdona, ¿de? impulsividad, Ah, sí, cierto. totalmente. Pero tiene la idea, dentro de todo razonable, de crear evidencia, ¿no? Porque sabe que no Claro, la la tiene. cosa, claro, que en este sistema corrupto nadie puede decir este testimonio es falso, porque no hay, como, no tiene un abogado defensor Tyrion que diga, oiga, es que lo que dice esta persona es mentira. Siempre se podrían cruzar los testimonios y tratar de encontrar errores, contradicciones, ¿no? Pero creo que ahí Cersei hizo un trabajo razonable en que cada uno cuente una cosa distinta y no se contradigan, ¿no? Mm. Porque, no sé, a veces pasa que los testigos se inventan, ¿no? Todos fuimos a esta reunión. Y una anécdota que alguien me contó una vez fue que se dieron cuenta que no habían ido a la reunión porque le preguntaron a todos de qué color era la puerta. Y uno dijo blanca, otro dijo marrón. Entonces, Y eso pasa en el mundo real. sí, a veces te das cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Hay casos de estudio en los que a veces también la memoria falla. Los testimonios no suelen ser el medio probatorio más preciso. Siempre deberías complementarlos con documentos o con otro tipo de pruebas más confiables, porque la memoria no siempre distorsiona, ¿no? Pero en el caso de Sergi creo que hizo un trabajo medianamente razonable. Ahora, también te puedes dar cuenta del error. Oberyn me parece que se da cuenta de que esto es montado, ¿no? Es una farsa. Sí, sí. También, de repente, una persona un poco más observadora se puede dar cuenta de que había cosas que eran ya muy descaradas. Jo, es que me gusta mucho cómo tratas este tema, porque además yo estaba pensando que, o sea, al final, o sea, si tú eres un ciudadano, no hay ningún concepto de Estado de Derecho, ¿no? Pero si eres un habitante de Poniente, ¿no? Tú sabes que lo máximo que puedes aspirar es que te juzgue una instancia superior a ti. Tú estás en Ujú. litigio con un noble, si estás en litigio con tu vecino, no sabemos dónde va a llegar, pero si estás en litigio con un noble, tu deseo es que otro noble mayor que él te juzgue, una entidad superior, ¿no? Un rango, desde el punto de vista de derecho que tiene más, no sé cuál es el término, pero tiene más rango, tiene más altura, ¿no? En España yo sé que hay muchos tribunales, al final está el Tribunal Constitucional, que al final, como lo que dictamina el resto de, o el Tribunal Supremo, al final lo que dictamina el resto o sea, como que crea jurisprudencia, creo que es el término, ¿no? Que al final lo que marca eso también es muy americano, ¿no? Lo de la sentencia de no sé Ujú. quién ya marca todo lo que pasa en un futuro, ¿no? Entonces, al final, en Poniente, el órgano máximo de derecho es el rey. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los reyes de Poniente? Robert Baratheon, que no. Olvídate de que juzgue nada. Pues después Joffrey, que ya me dirás tú. O sea, nefasto. Tommen Baratheon, que es un niño que quiere prohibir la remolacha. O sea, es que, salvo que te toque un Jaehaerys de la vida o un Viserys, como he visto en House of the Dragon, en la Casa de Dragon, que parece un tipo que podría ser un buen juez, por decirlo así, ¿no? Pero que es que al final, si el sistema depende del rey, la mayor parte de reyes son un desastre como entidades de derecho, por decirlo así. Sí, no, es que ese es el problema de que no haya división de poderes, ¿no? El que te juzga es la misma persona que emite la ley y el que ejecuta las políticas públicas, todo recae sobre el rey. Entonces, imparcialidad nunca va a haber. Y encima, el rey tiene sus propios intereses, porque probablemente esté casado con una persona de tal casa y sus hijos están casados con otra persona de tal otra casa. Entonces, imparcialidad independiente es lo último que hay. Me parece que hay algunos sistemas específicos que pueden ser un poco más como democráticos, como por ejemplo me sorprende mucho que en la Guardia de la Noche se vote, ¿no? Sí. Se vota y Bueno, y los hijos del hierro también votan, esto es rarísimo. Los hijos del hierro, que son unos cabestros o unos salvajes, también votan a su rey o algo así. Sí, ¿no? Se celebran estas asambleas de Sí, la Asamblea sucesión Real, la Asamblea de Sucesión, sí. y se respeta, porque ya me parece que están en desacuerdo, pero acata lo que se decidió, ¿no? O sea, importancia tienen. Eso me sorprende bastante. De repente es por un tema de como entitlement que tienen, no sé, me sorprende bastante. Y luego me hablaste también que te parecía interesante como gente que puede ser buenos abogados o fiscales, la gente de Bravos, ¿no? Es cierto que vemos que Poniente está un poco como más
igual Poniente es un poco más medieval y las ciudades libres son un poco más renacentistas, un poco más Sí, tal cual. avanzadas, tenemos cierta más burguesía o una Sí, cierta clase media que en Poniente pues se ven algún mercader y cosas así, pero es cierto que no, son figuras bastante ausentes. En cambio, en las ciudades libres, en Volantis principalmente, en Pentos también podemos intuirlo un poco y sobre todo en Bravos, sí vemos algo parecido a figuras más modernas, ¿no? Entiendo que el derecho al final ha evolucionado mucho, pero que también ha progresado. Y te decías tú, mira, recuerdo preparando el podcast que decías tú que también como que en Bravos ahí veías potencial para buenos abogados o jueces, ¿no? sí, el tema con Bravos es más bien como dices, burgués, renacentista, porque entiendo que los intereses y lo que se respeta o lo que te da poder es distinto. Cuando lo que te da poder es tu apellido, eres Dios, eres inamovible y no hay nada que hacer. En cambio, en Bravos, tú sabes que la otra persona puede hacer dinero y ponerse al mismo nivel que tú. Entonces, si bien el dinero no es lo que te debería dar poder, es un poquito más fácil tener poder en Bravos. Entonces, por eso creo que yo considero que es una ciudad que se acerca más a eventualmente tener un sistema de libertad e igualdad, ¿no? Mm, Y bueno, entiendo que el banco ahí es la entidad que maneja todo, ¿no? Eso mm. es un grupo de personas, no es una sola persona. Hay discusiones, hay diversidad de opiniones, hay intereses distintos. Sí, es una ciudad que me gusta mucho. Lo que pasa es que, a ver, ahí hacen un poco trampa porque el Banco R. Bravos está conectado con la casa del Dios de muchos rostros, con la casa de blanco y negro. Entonces me refiero que igual es más fácil que te hagan caso, porque si no te hacen caso, pues te Sí, mata un sí. asesino misterioso. Entonces me refiero que es como que vas a un juicio y dices, bueno, pues o gano el juicio o a ti vas a tener un desgraciado accidente. O Claro, sea, también que son eficientes. sí, 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 sí. Logran que se aplique la sentencia, ¿no? No, no, no. Este, Total, sí, total, sí, total. es interesante. Mm, Igual creo que no hemos visto ninguna situación como de juicio o mm, de maniobra legal en Bravos todavía, o no sé si mm. tú recuerdas alguna. De momento no, es cierto que tenemos a Aria por ahí rondando. Bueno, Sí, una cosa que hemos visto es a Aria impartir justicia. Claro, no es un juicio, pero ella, por ejemplo, toma una decisión legal, que es, bueno, si esta persona, Daenon, ha traicionado los votos de la Guardia de la Noche, yo me convierto en jueza, un juicio más sumarísimo, un juicio sobre la vida y la muerte de una persona que el eco de Gandalf, ¿no? Que no tenemos derecho a decidir sobre las vidas de las personas, ¿no? No podemos juzgar qué hacer con el tiempo solo podemos juzgar qué hacer con el tiempo que se nos ha dado a nosotros, ¿no? Pues que diría Gandalf a Frodo, ¿no? Arya juzga y Arya se convierte eso en ejecutora y toma la decisión de sentenciar a muerte a quien ha traicionado a la Guardia de la Noche, a este Daeron, que es un miembro de la Guardia de la Noche, que decide eso, renunciar a sus votos por convertirse en un bardo y vivir en Bravos, que es una cosa que me parece bastante comprensible, ¿no? Mejor vivir como bardo en Bravos que vivir en la Guardia de la Noche muerto de frío, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que te quería ahí, no sé, leíste en los Siete Reinos un ensayo que publicamos sobre, que se llama Mujeres gobernad el reino, que publicamos sobre por qué, por decirlo así, el concilio año 102 no sentaba precedente. Es decir, o sea, que las mujeres legalmente pueden gobernar en Poniente más allá de lo que dijera el concilio del año 101. No sé si te suena ese ensayo que lo publicaste no, en los lo Siete. tengo pendiente, ¿no? Suena súper interesante, ¿para qué? Es que ese ensayo es de la gente que tiene, que te hablé de ellos, el podcast como de derecho en inglés sobre Learn Canción de Hands. Hielo y Fuego, los de Lawyers of Ice and Fire, Ah, tienen un blog y luego tienen un podcast que son bastante jefazos, la verdad. Y entonces hicieron un texto bastante, se llama Learner Hats, el podcast, o sea, Learner Hats como las manos que han aprendido, ¿no? Por decirlo sí, así, no, ¿no? es que es curioso porque hay un juez muy famoso en Estados Unidos que se llama Learned Hand. Entonces, Esa era es una por broma, vale, eso hands. no lo sabía. Vale, esa era una broma sobre eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues esta gente tiene un podcast sobre eso, sobre el mundo o sea, sobre el derecho un poco en la obra de Canción del Fuego, que digo, eso es café para muy cafeteros. O sea, Sí, que sí, yo he pero sí he escuchado escuchado algún, algunos. yo escucho algún podcast de ellos, pero vamos, o sea,
es en plan, por ejemplo, explicar eso legalmente, qué sentido tienen legalmente los juicios de Poniente, pero claro, me dicen, claro, esto es con la ley de Estados Unidos, y la ley de Sí, Estados Unidos no es la ley de otros países, o sea que tampoco se puede aplicar siempre, pero lo que me decía ese juicio, que yo te quería preguntar, o sea, que no haya leído ese ensayo, decía, por decir así, que el Concilio de 1902 no sienta precedente. Para que nos entendamos un poquito en plan de forma muy, muy sencillo, o sea, lo que decían es que, bueno, que al final, o sea, desde el punto de vista legal, o sea, primero que hay una, o sea, lo que dice el rey, lo que dice el Yajaeres, lo que dice el concilio, se aplica a un caso concreto, pero no se aplica a todas las mujeres de Poniente, ¿no? Porque luego más adelante en Canción de Luz y Fuego hemos visto que mujeres han gobernado y no ha habido un drama, no ha habido un problema en plan enorme porque una mujer haya reinado. Entonces, como que por decir así, no sienta precedente. Y luego, además, también el ensayo que se extendía mucho, que yo te quería preguntar la opinión sobre eso, es que aunque fuera una normativa, por decirlo así, escrita en piedra, la hizo un rey. El siguiente rey tiene potestad para anular esa ley. Es decir, es como, claro, es que una ley del siglo XVIII dice que se puede lapidar a las mujeres. Oiga, sería legal entonces, pero ya no es legal. O sea, puede haber leyes que sustituyan leyes antiguas. Entonces, yo creo que, vamos, o sea, entiendo que tú piensas igual que yo, ¿no? Que una ley, aunque fuera legal en su día, un nuevo ley puede cambiar la normativa. Y en este caso lo que dice es que el rey, aunque el rey Jaehaerys hubiera dictaminado que no fuera así, que las mujeres nunca más pueden gobernar, como el rey Viserys, la Casa del Dragón, puede también promulgar leyes, el rey Viserys ha dicho, oiga, mi hija va a ser reina. Ha promulgado una nueva ley y esa ley sustituye o supedita la anterior, ¿no? sí, por supuesto. Lo, ambas cosas que has dicho tienen sentido. No sé bien respecto al primer tema sobre si el concilio del año 102 tuvo efectos generales o fue una situación que fue una regla para un caso concreto, ¿no? Eso tendríamos que ver la terminología utilizada, pero sin perjuicio de ello, la palabra que has dicho hace unos minutos fue rango, ¿no? Las leyes están ordenadas por rango, ¿no? El rango máximo hoy en día siempre va a ser la Constitución, luego están, al menos en Latinoamérica es así, ¿no? Las leyes emitidas por el Congreso, las normas de los poderes ejecutivos que tienen el mismo rango que las del Congreso, y luego vienen normas inferiores. Una ley puede ser modificada por otra del mismo rango. Eso es innegable. Y además hay un principio general del derecho que es que hay leyes que se emiten para situaciones concretas que deberían primar sobre las leyes que se emiten para situaciones generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos, la tarifa de tal servicio público es tal, tal, tal. Pero en este caso específico te voy a cobrar más o te voy a cobrar menos. Entonces, en ese caso específico tienes una ley concreta para ese caso específico. Y creo que eso es lo que ocurrió con Rhaenyra. O sea, independientemente de cuál fuese la regla general, para ese caso específico había una voluntad con la jerarquía suficiente para decir, Rhaenyra, saltamos la regla general, tiene su regla específica solamente para ella. En tu opinión, como la mía, Rhaenyra es la reina legítima, porque para eso la dictamina el rey, ¿no? Más allá de lo que dijera el concilio, no sé cuántos años para otro tema. No lo niego, y por más de que tenga preferencia por ella, creo que objetivamente hay argumentos más que razonables para decir, había una ley especial, un supuesto de excepción a la regla general. Y bueno, sí, es que la regla general era esa, ¿no? Porque habría que leer ese ensayo y ver si de repente no fue una regla con efectos generales, sino con efectos acotados a esa descendencia, ¿no? Habría que analizarlo. Pero sí, para mí los verdes no incumplen la norma de todas maneras. No, ya digo, yo creo que, básicamente el ensayo tiene como tres conclusiones. Una, el Gran Concilio no crea un precedente vinculante porque es un caso muy específico y, como por decirlo así, como que el concilio dice quién debe ser el heredero de Jaehaerys, pero no quién debe ser heredero en toda circunstancia y en todo lugar. Okay. La segunda conclusión es que si no fue así,
Pero si fuera, lo que dices tú, hay una norma de igual rango, que es la del rey Viserys, y como tiene el mismo rango Viserys que Jaehaerys, tiene potestad legal para, o sea, como estamos en el nivel máximo de ley, porque es la ley que promulga el rey, se puede igualmente, pues eso, defenderlo. Y luego que lo que nos ha, o sea, también hay una parte de, yo recuerdo esto, bueno, yo no estudio derecho, pero me suena que hay una parte de la ley que viene también de la costumbre, ¿no? O de la tradición, ¿no? Una parte que se hereda también de eso, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque tradicionalmente se ha hecho así, ¿no? Es una fuente de derecho, ¿no? Me suena que el término Es una fuente, fuente de derecho, tal cual. la costumbre o tradición es una fuente de derecho, ¿no? Pues lo que sabemos es que después en Historia de Poniente ha habido mujeres que han sido reyes de Poniente o hombres que han heredado el trono a través de sus madres. O sea, Pero había de una hecho, reina, sí. o sea, que no sean Daenerys o Cersei, había una Bueno, reina. técnicamente, o sea, por ejemplo, vimos a Cersei es reina regente, no es reina normal, pero no, la gente no se lleva las manos a la cabeza porque es reina regente. Y sí que ha habido reyes que vienen por la línea femenina. O sea, por ejemplo, Aenys es rey por la línea femenina. Okay. Entonces me refiero que tú puedes heredar, o sea, las mujeres no están vetadas en la línea sucesoria en Poniente, ¿no? Como alguno podría llegar a pensar, ¿no? Entonces me refiero que, o sea, todo esto es para decir que Rhaenyra es la reina legítima. A mí me gusta mucho el personaje de Alicent, yo soy más bien neutral en la danza, pero Rhaenyra es la reina legítima, eso me parece poco rebatible, ¿no? Pero sí, lo que sí hay es líderes de grandes casas, ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, Ariane Martel inicialmente podría heredar, entiendo que Dorne tiene su claro, es que Dorne es un caso raro. Dorne mola mucho porque hay igualdad, que no hay, el resto por no hay tanta igualdad entre hombres y mujeres. Pero Catelyn iba a ser la señora de la... claro, es que es un buen argumento, porque si una mujer puede ser la señora de un reino, Joanna Lannister, por ejemplo, la Joanna de la Danza de los Dragones es señora de los Lannister, ¿por qué no va a ser una tipa reina de Poniente? Es decir, al final es un poco más arriba, pero sigue siendo, en vez de reina de un reino, rey de los 7 reinos. Pero si una mujer es eso, es la señora por ejemplo, Lisa Arryn, es la señora del Valle de Arryn, ¿por qué no va a poder ser una mujer reina de Poniente? Nadie dice, oiga, Lisa no es la señora del Valle de Arryn. O sea, si le pasa algo a Robalito. Asha es una candidata legítima, ¿no? Que fue considerada... Totalmente. Sí. Sí, interesante. No, me parece muy, muy interesante. Y bueno, llevamos ya 50 minutos de charla, se me han pasado volando, la verdad. Sí, no, esto habrá que repetirlo seguro, que eso, me parece maravilloso charlar contigo. Y te quería decir, si tienes algún tema más que querías comentar sobre derechos, sobre abogados, sobre leyes en Poniente, algún tema que tenías pendiente o algo más que se te ocurra. No, o sea, por ahí tenía algunos ejemplos, creo que los he ido comentando en el camino. Y sí, también se me ha pasado volando, de verdad que es súper interesante conversar sobre este tema. No, la verdad es que yo me la he pasado genial. Habrá gente que diga, bueno, las leyes, el derecho, vaya rollo repollo. Digo, no. O sea, yo me lo he pasado súper bien, de verdad. No, creo que íbamos a aburrir a todos y hablábamos de la regla tal y la norma tal. Y es que además lo que hemos conversado es que al final los juicios o las leyes, creo que voy a nombrar el título a juicios, leyes y abogados en Poniente o algo así, ¿no? Porque la palabra juicio es como que a la gente le mola mucho los juicios, le suena como Alec McBeal o alguna cosa de estas, ¿no? Pero es que es parte de Canción de Hielo y Fuego y es parte de la historia de Poniente. O sea, el primer cuento de Anquieg termina con un juicio. Interesante. Con un juicio a 7, que es una cosa súper mega épica. Yo creo que puede que veamos otro juicio a 7 en Vientos de Invierno. Es posible que, o sea, a Lady Corazón de Piedra va a juzgar a Jaime Lannister. Entonces, o va a haber un juicio por combate, porque Jaime Lannister no tiene otra manera de defenderse, o va a haber un juicio a 7, que sería aún más épico, ¿no? O sea, me refiero que, y eso es un juicio pegándose con espadas, a ver quién dicen los dioses que tienen razón, pero es un juicio al final, los juicios por combate y los juicios a 7, o sea, que eso es parte de la historia que todos amamos. Sí, no, o sea, sin duda Martin hace verosímil su obra al tener un sistema de reglas, ¿no? Porque tiene que ordenar no es la civilización que ha creado, porque la verdad es que está inspirada en el medioevo, pero tiene que ordenar de alguna manera políticamente y jurídicamente su sociedad, porque para eso está el derecho, para ordenarnos, ¿no? Para
para regularnos y en último lugar para hacer justicia y dejarnos ser libres a todos. No, pues nada, no lo has podido explicar mejor y bueno, ha sido maravilloso charlar contigo, Lorena, de verdad. Te digo, esto vamos a repetirlo seguro porque ha Genial. sido genial hablar contigo. Así que, Lorena, si te quieres despedir antes de cerrar el vídeo, Sí. despedirte de la gente, saludar, lo que sea. Gracias a todos por escucharnos. Han llegado a estas altas del video. Denle like, que sé que es importante para Javi. Suscríbanse, porque yo me he suscrito hace mucho tiempo y de verdad que me he informado de muchísimas cosas. Me pongo a investigar de teorías que yo no conocía. ¿De dónde salió esto? Me pongo a investigar gracias a que tú me las has contado. Así que nada, sigan atentos al canal. Pues nada, no puedo más que dar las gracias a Lorena y a toda la buena gente que está siempre apoyando, leyendo Los Siete Reinos, viendo estos vídeos y nada. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Adiós.